El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo. Bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. En la reflexión anterior estábamos concluyendo con la forma como se reemplazó a Judas, quien traicionó a Jesús y lo vendió por 30 monedas de plata y luego fue y se ahorcó. Bueno, ahora entramos al capítulo 2 del libro de los Hechos. ¿Por qué es importante tomar esto aquí cronológicamente en estos actos del tiempo y todo lo que va? Porque nosotros estamos haciendo varias cosas. Aparte de ser informados, instruidos e ilustrados, estamos tomando en la cronología del tiempo cómo fueron sucediendo los acontecimientos en este Nuevo Testamento. Ya se dan cuenta ustedes que hemos abordado todos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahora entramos con el libro histórico del Nuevo Testamento, que es el libro de los Hechos, que nos va a mostrar el génesis de la iglesia, de cómo nace la primera iglesia que surge en la Biblia. Estoy hablando de la iglesia que surge a partir del relato bíblico. Y en el capítulo 2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu. Esta primera parte del capítulo 2 nos va a hablar a nosotros del cierre de la fiesta de la Pascua que estaba en Jerusalén. Entonces, a los 50 días después se presenta esta situación de la fiesta de Pentecostés, porque es que desciende el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene a hacer algo extraordinario. La entrada y la llegada del Espíritu Santo al mundo no fue un asunto silencioso, no fue un asunto disimulado, no fue un asunto que no se pudiera conocer y dar cuenta lo que estaba sucediendo. Recordemos que cuando Jesús se presenta ante Juan, que está bautizando allá en el río Jordán, nadie lo conoce, no sucede nada extraordinario, va entrando un hombre común y corriente como todos los demás. Pero cuando él desciende a las aguas y es bautizado, se escucha una voz y hay una manifestación física como una paloma que desciende, y es la figura del Espíritu Santo para decir esta palabra en nombre del Padre: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y eso fue lo sobrenatural y grande del momento. Y de ahí para adelante Jesús arranca su ministerio haciendo maravillas y señales y predicando el reino de Dios. Pero la venida oficial del Espíritu Santo como consolador de la iglesia, de los discípulos que estaban en angustia, en aflicción, en dolor, de todos aquellos que habían creído, porque nosotros tenemos que tener claro en este momento que no se trata solamente de los 12 discípulos que fueron el círculo cerrado de Jesús, sino que a su alrededor había mujeres que lo seguían, habían hombres importantes que lo seguían, y todos ellos eran discípulos de los que yo llamo como a la sombra, o sea que no eran declarados públicamente y no estaban en la lista de los 12 y no caminaban entre los 12 con Jesús, pero empezaron a caminar en la fe por las enseñanzas de Jesús. Así que toda esta gente ahora está lista. Ya ha llegado gente de muchos lugares de la tierra, están reunidos en Jerusalén para esa fiesta de la Pascua. Judíos, escribas, fariseos, están todos reunidos ahí, y va a suceder algo extraordinario en el aposento alto, donde Jesús con sus discípulos toma la última Pascua, toma la cena, lo que se llama la Santa Cena, lo que la iglesia cristiana ha denominado la mesa del Señor, como lo dice la palabra. Y están reunidos ahí después de haber elegido ya el reemplazo de Judas. Están orando. Y algo sucedió. Algo extraordinario sucedió. Cae ese fuego del Espíritu Santo, pero hay una manifestación, porque se ve como si fueran llamas de fuego, es decir, como si estuviera incendiándose ese lugar, como si hubiese fuego físico, literal, que seguramente pudieran ver que hay que llamar a los bomberos o hay que llevar agua para apagar ese incendio. Pero cuando vieron eso era como una especie de visión que tenían las personas que no estaban dentro del recinto, sino que estaban en sus alrededores. Y entonces estas personas que están allí reunidas, las 120 personas que están reunidas allí exactamente, empiezan a orar, empiezan a hablar en los diferentes idiomas de las nacionalidades representadas por todas las personas que habían venido para la fiesta.
para la Pascua, que estaban ahí reunidos el día de Pentecostés. Eso significa que entonces los oyeron hablar, dice el versículo 9, somos de diferentes partes del mundo, Partia, Media, Elán, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asiria, Frigia, Panfilia, Egipto, el área de Libia, cerca de la ciudad de Cirene, y visitantes de Roma, de Creta y de Arabia. Y algunos de nosotros somos judíos y otros nos hemos convertido al judaísmo y venimos de todos esos países, pero los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Permítame explicarles, amigos, que esas lenguas que estaban hablando los 120 en ese lugar no eran lenguajes angelicales y sobrenaturales. No, señor. Preste atención, porque a veces en el fanatismo religioso no se sabe explicar este tema. Y sobre todo aquellos que son fanáticos de las lenguas extrañas, de hablar esos lenguajes que no entienden y que no comprenden, le atribuyen todo esto a lenguajes sobrenaturales y espirituales o lenguaje de los ángeles. Y no se trataba de eso. Se trataba precisamente de hablar las lenguas o los idiomas naturales de la tierra de los diferentes lugares y naciones representadas por los asistentes a la fiesta. Interesante, ¿verdad? Entonces ya sabe usted que están hablando los idiomas de cada uno de esos países. Y esa es la razón por la cual no se necesitan intérpretes de esos idiomas diferentes a quienes están alrededor, en la calle, los que están pasando, los que están por ahí cerca, que escuchan. Y cuando están escuchando el mensaje, lo están escuchando en su propio idioma, en su propia lengua. Imaginémonos nosotros ahora, digamos, un congreso de esos simultáneos que se hacen online, esos congresos que se hacen de manera virtual, en plataformas virtuales en cualquier lugar del mundo. Y entonces los oradores o los exponentes de los temas están hablando en su idioma natural, vamos a decir el inglés. Por decir algo, el inglés o el español o el castellano, como se quiera decir. Entonces hay asistentes o participantes de ese evento de diferentes naciones. Vamos a decir que hay gente de Rusia, que hay gente de Arabia, que hay gente de Venezuela, que hay gente del Reino Unido, que hay gente de Portugal. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en ese momento? Quien está hablando en su idioma natural, pero se necesitan traductores para que esos traductores transmitan el mensaje en la lengua que requiere ese delegado que está allá. Pues bueno, entendamos esa figura. Cuando están allá en el aposento alto, todos hablando y levantando su voz, van pasando las personas y cada uno está oyendo. Oiga, pero este es el lenguaje mío y está diciendo algo que yo entiendo. Ahora la pregunta es, ¿y por qué el Espíritu Santo no trajo sobre ellos lenguas espirituales y lenguas angelicales, sino que trajo sobre ellos lenguas humanas, lenguajes humanos, de los mismos que surgieron el día que fue confundida la lengua de todos los constructores de la Torre de Babel? Porque, amigos, bíblicamente el origen de los idiomas surge allá, en la rebeldía, en la desobediencia, en la prepotencia y la autosuficiencia de Nimrod, cuando quiere construir una ciudad y quiere construir una torre supremamente grande que conecte la tierra con el cielo. Hacer algo, ese es un proyecto. Y entonces la única manera, Dios dice, ahora están unidos y nadie los hará desistir. Por lo tanto, bajemos y confundamos su lengua. Así que fueron repartidos por diferentes lugares los que se entendían en sus propios idiomas. Y ahí surgieron los idiomas, diferentes idiomas del mundo. ¿O cómo creen ustedes que surgieron los idiomas? Démonos cuenta que las personas hablan de acuerdo a los lugares donde viven, de acuerdo a sus nacionalidades, pero también de acuerdo a sus regiones, de acuerdo a sus pueblos, a sus costumbres y a sus usos. Hay términos que nosotros aquí en la América Latina, aunque hablamos el lenguaje castellano, hay lenguajes propios, nativos, lugares de su ciudad, de su país y ese lugar. Pues eso sucedió en ese lugar. Estaban hablando un lenguaje que entendieron todos ahí. Y todos estaban sorprendidos y asombrados y se preguntaban, ¿pero qué está pasando? En cambio otros se burlaban diciendo, estos están embriagados, están borrachos. Bueno, amigos, la reflexión del día de hoy queda aquí. No me fallen mañana, por favor. Yo muy temprano me levanto y estoy enviando la reunión porque continuaremos del versículo 14 en adelante, porque ahí es donde Pedro va a empezar a usar las llaves que Jesús le dijo que le entregaría, las llaves del reino, para que abriera la puerta y gente de todas las nacionalidades pudieran entrar al reino de Dios.
Acompáñenme en la oración. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta enseñanza que trae orientación, doctrina, que nos capacita, que nos pone en condición de entender la palabra y que propios y extraños pueden entender este lenguaje y su vida, y su mente y su corazón serán transformados. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.